Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lara Spinardi y en el video de hoy vamos a hablar acerca de óxidos metálicos. Hoy vamos a ver qué son los óxidos metálicos, cómo están formados, cómo se escribe su fórmula química y a su vez veríamos cómo se los nombra. La idea de este video es que entiendas todo acerca de este tema y lo puedas aplicar en tu examen. Así que sin extendernos más, iríamos con la explicación. Para empezar, ¿qué son los óxidos metálicos? Es muy simple. Los óxidos metálicos van a ser compuestos químicos formados por la unión de átomos metálicos con átomos de oxígeno. Así que quédate con ese concepto fundamental. Óxidos metálicos, compuestos químicos formados por la unión de átomos de un elemento metálico con átomos de oxígeno. Por si no sabes cuáles son los elementos metálicos, acá te voy a estar dejando una tabla periódica donde se ve la diferencia y vas a ver cuáles son los átomos de tipo metálico. Ya que sabemos que los óxidos metálicos son compuestos químicos formados por la unión de átomos metálicos con átomos de oxígeno, vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor el concepto. Acá tenemos 4 ejemplos de óxidos metálicos. Acá vamos a ver al óxido de sodio. Vemos cómo está compuesto por 2 átomos de sodio, que el sodio es un elemento metálico unido al oxígeno. Se cumple la definición de óxido metálico, compuesto químico formado por la unión de átomos de un metal con oxígeno. Una aclaración también, en rojo estoy escribiendo a los átomos metálicos y en verde estoy escribiendo al oxígeno. Acá vemos al óxido de potasio. Es un compuesto químico formado por átomos de un elemento metálico, potasio, con oxígeno. Otro ejemplo de óxido metálico, al óxido de magnesio. Magnesio es un elemento metálico unido al oxígeno. Y por último acá tenemos al óxido de aluminio. El aluminio es un átomo de un elemento metálico y está unido al oxígeno. Ven cómo siempre se cumple esta definición de los óxidos metálicos, que son compuestos formados por la unión de átomos metálicos con oxígeno. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en estos ejemplos de óxidos metálicos. Vamos a ver cómo se escribe su fórmula química y a su vez veremos cómo se los nombra. Ahora, para aprender a nombrar y a escribir la fórmula química de los óxidos metálicos, vamos a empezar viendo este ejemplo, que va a ser átomos metálicos de sodio unido a oxígeno. Lo primero que nos vamos a preguntar es cuántos sodios y cuántos oxígenos vamos a poner, de qué manera vamos a armar la fórmula química de este compuesto. Lo primero que hay que hacer es buscar el número de oxidación del sodio, así que vas a ir a tu tabla periódica, yo la tengo acá, y vamos a buscar el sodio. Entonces buscamos y vemos que el número de oxidación del sodio sería más 1. Acá no se ve, pero te los voy a estar dejando en la pantalla. El número de oxidación del sodio es más 1. ¿Qué significa esto? Significa que cada sodio cede un electrón en la unión con el oxígeno. O sea que cada átomo de sodio le cede un electrón al oxígeno. A su vez, el número de oxidación del oxígeno va a ser el próximo que vamos a buscar. Si vemos en la tabla periódica, que la tengo acá, buscamos y vemos que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Así que ponemos menos 2. Esto significa que cada oxígeno en la unión con el sodio recibe 2 electrones. Ahora, ¿a qué queremos llegar con todo esto? A lo que queremos llegar es que la suma de este con este dé 0. Es muy importante que la suma de estos dos den 0 para escribir la fórmula química. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo hacemos que más 1 con menos 2 dé 0? Muy sencillo. Como cada sodio tiene un más 1, vamos a poner 2 sodios. Así que ponemos 2 sodios. Entonces, más 1 te queda más 2. Y hagamos la cuenta ahora. Más 2 con menos 2, que te quedaría 0. Y entonces, cada oxígeno tiene un menos 2, simplemente dejamos un oxígeno. Pero cuando colocas un solo átomo no se escribe nada, porque ya se entiende que hay uno solo. Así que esta sería la fórmula química de este compuesto de sodio con oxígeno. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Es muy sencillo también. Primero vamos a poner la palabra óxido. Esto es para todos los óxidos metálicos, esta regla. Ponemos primero la palabra óxido, luego ponemos de y al final ponemos el nombre del metal. En este caso el metal que tenemos es un sodio, así que vamos a poner de sodio. Óxido de sodio se va a llamar nuestro compuesto. De esta manera tenemos la fórmula química Na2
O. Y luego el nombre es óxido de sodio. La regla para nombrarlos, recordad que es siempre la misma. Poner la palabra óxido de y el nombre del metal que tengas acá, en este caso, sodio. Vamos ahora con otro ejemplo. En este caso tenemos átomos de elemento metálico conocido como potasio unido a oxígeno. Por lo tanto, acá tenemos un óxido metálico. Ahora, ¿cómo sabemos qué cantidad de potasios hay y qué cantidad de oxígenos hay? Hacemos lo mismo. Primero buscamos el número de oxidación del metal, que sería en este caso el del potasio, lo buscamos, que está en esta parte de la tabla periódica, sería +1. Así que vamos y al potasio le ponemos +1. Ahora, el del oxígeno, como vimos recién, era -2. Así que vamos, y si igual si querés lo puedes volver a buscar en tu tabla periódica, pero ya nos acordamos del caso anterior que era -2. Nos queda algo muy parecido a lo que nos quedó anteriormente. Tenemos nuevamente que llegar al 0. Es muy importante que la suma de estos dos números de oxidación nos dé 0. Así que, ¿cómo hacemos con -2 y +1 para que dé 0? Muy sencillo. Ponemos 2 potasios cada uno con un +1 para que dé +2. Así que cada potasio aporta un +1, 2 veces +1 te queda +2. Entonces ya sabemos que vamos a poner 2 potasios por cada oxígeno. Borramos esto de acá porque ya sabemos la cantidad de potasios. Entonces +2 con -2 nos va a dar 0. Así que ponemos un solo oxígeno porque ya un solo oxígeno tiene el -2. Así que acá iría 1, pero no ponemos nada porque acá ya se entiende que es 1. Ya que hicimos la fórmula química de este óxido, vamos a ver cómo lo nombramos, que es también muy sencillo. Es con las mismas reglas que usamos recién. La palabra óxido, luego ponemos de y el nombre del metal. En este caso es potasio, así que vamos a poner óxido de potasio. Y así de fácil escribimos la fórmula química del compuesto y a su vez pusimos el nombre del compuesto. También otra cosa importante que sepas, el metal siempre va a ir a la izquierda y luego el oxígeno siempre va a ir a la derecha. Así se escribe, nunca pongas al metal acá a la derecha el oxígeno porque siempre va a la izquierda. Miren el caso que tenemos ahora, magnesio unido a oxígeno. Se da otro óxido metálico, magnesio metal con oxígeno. Ahora, lo primero que vamos a hacer es lo que siempre hacemos, buscar el número de oxidación de nuestro metal. Vamos en la tabla periódica, vemos el magnesio y veríamos que el número de oxidación del magnesio sería +2. Entonces, vamos a ir ahora al número de oxidación de nuestro oxígeno, que como siempre es -2. Si querés puedes buscarlo en tu tabla periódica, pero ya nos acordamos que es -2. Entonces, esto nos debería dar 0. Es muy importante que siempre nos dé 0 esto. ¿Y cómo hacemos? Muy sencillo. Vemos que cada magnesio cede 2 electrones, o sea, cada magnesio tiene un +2 y cada oxígeno un -2. Entonces, acá no vamos a tener que poner magnesios de más ni nada, ni oxígenos de más. Acá va a haber un magnesio y un oxígeno, porque la suma de +2 con -2 da 0. Cada magnesio tiene un +2 y cada oxígeno un -2. +2 con -2 da 0. Así que ya sabemos que va a haber un magnesio y un oxígeno. Y así quedaría la fórmula química de este compuesto, el óxido con el magnesio. A su vez, si queremos nombrarlo, hacemos la misma regla de siempre. Ponemos la palabra óxido, luego ponemos de y el nombre del metal. Acá tenemos magnesio, así que va a ser óxido de magnesio. Y de esta manera nombramos y escribimos la fórmula química de este óxido metálico, óxido de magnesio, un magnesio y un oxígeno. Ahora vamos a ver cómo escribir la fórmula química y cómo nombrar a este compuesto. Tenemos al metal calcio con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno siempre va a la derecha y el calcio va siempre a la izquierda, o el átomo metálico siempre va a la izquierda. Muy bien, para esto repetimos el protocolo. Primero, buscar el número de oxidación del metal, que si buscamos en nuestra tabla periódica, vemos que el calcio tendría un número de oxidación de +2. Así que vamos y ponemos el número de oxidación del calcio, +2. Como siempre, recordemos que el oxígeno tiene número de oxidación -2. Está en la tabla periódica, pero ya lo vimos un montón de veces. Es -2. ¿Qué queríamos? Que nos dé 0. Es siempre el mismo protocolo. Entonces, lo que hacemos es
Entonces lo que hacemos es decimos, ¿cuántos calcios necesitamos para que con los oxígenos nos dé 0? Así que vemos, con un calcio tenemos más 2 y con un oxígeno tenemos menos 2. Más 2 con menos 2 te da 0. Así que vamos a necesitar un calcio y un oxígeno. Y así de fácil quedaría la fórmula química de este compuesto, de oxígeno con calcio. Cada calcio tiene un más 2 y cada oxígeno un menos 2. Con un solo calcio que tenga más 2 ya neutraliza a cada oxígeno o a un solo oxígeno que tenga menos 2. De esta manera te da 0 y así te quedaría la fórmula química de este compuesto, un calcio y un oxígeno. Ahora vamos a ver cómo nombrar este compuesto. También es la regla de siempre. Primero poner la palabra óxido, luego ponemos D y por último ponemos el nombre del metal que tenemos acá. Acá tenemos al calcio, así que ponemos óxido de calcio. Y así de fácil pusimos la fórmula química y nombramos a este compuesto. Vamos a ir ahora con este ejemplo, aluminio con oxígeno. Si vamos a nuestra tabla periódica podemos ver que el aluminio tiene número de oxidación más 3 y el oxígeno como siempre menos 2. Esto nos tiene que dar 0. Pero ¿cómo hacemos con un más 3 y un menos 2 para que nos dé 0? A este más 3 primero no lo podemos reducir a más 2 para que esto te dé 0. Así que vamos a tener que encontrar un número entre los dos el cual nos dé 0. O sea que este llegue a un número en el cual sumado con el número de este dé 0. Así que en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar al aluminio con el oxígeno. Así que hacemos el número de oxidación del aluminio, que sería 3, multiplicado el número de oxidación del oxígeno, que sería 2. Esto nos daría 6. ¿Qué significa esto? Que los dos números de oxidación en su total tienen que dar 6 para que esto dé 0. Pensemos entonces, ¿cómo hacemos que nuestro aluminio nos dé 6 o nos dé más 6? Muy fácil, ponemos 2 aluminios. De la siguiente manera, ponemos acá 2 aluminios y esto te queda más 6. Y ahora, ¿cómo hacemos para que este oxígeno nos dé menos 6? También muy fácil. Ponemos 3 oxígenos, cada uno con un menos 2, te daría menos 6. Entonces acá tenemos a 3 oxígenos, cada uno con menos 2 te daría menos 6. Y acá tenemos 2 aluminios, cada uno con más 3 te da más 6. Entonces hacemos la suma. Más 6 con menos 6 te da 0, o sea la suma de estos dos te daría 0. Y de esta manera queda escrita la fórmula química del aluminio. Es un poco complejo, así que repetimos los pasos en manera de repaso. Si entendiste, anda adelante y mira la parte donde nombramos este compuesto. Pero hacemos un mini repaso. Queremos llegar a un número de oxidación común en el cual, sumando a los dos, nos dé 0. Así que para llegar a ese número de oxidación común entre los dos, los multiplicamos por 3, que es el número de oxidación de este aluminio, por 2, que es el número de oxidación del oxígeno, te va a dar 6. ¿Qué significa este 6? Que el número de oxidación de ambos, del oxígeno y del aluminio en total, tiene que ser 6. Así que ¿cómo hacemos para que ambos lleguen a 6? Muy simple. Este tiene más 3 por cada aluminio, ponemos 2 aluminios y te queda más 6. A su vez, ¿cómo hacemos para que este quede en menos 6? Muy simple, cada uno tiene menos 2, así que ponemos 3 oxígenos para que te dé menos 6. Hacemos la suma para ver si está bien, más 6 con menos 6 te da 0. Así que esta sería la fórmula química, 2 aluminios y 3 oxígenos. Ahora por último vamos a nombrar a este compuesto químico. Hacemos lo de siempre, esto es más fácil. Ponemos la palabra óxido, luego D y el nombre del metal, aluminio. Y de esta manera nos queda el compuesto óxido de aluminio. Ahora vamos a ir con unos casos particulares de óxidos metálicos, ya que hay metales que pueden tener dos números de oxidación. Vamos a ir con uno de ellos que sería el hierro. Acá, con los metales que tienen dos números de oxidación, cambian un par de cositas, pero nada del otro mundo. El hierro puede tener dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Esto significa que pueden haber dos versiones de hierro. Un hierro por el cual cada átomo tenga más 2 o un hierro en el cual cada átomo tenga más 3. Y vamos a analizar cada caso. Empecemos
con un hierro que tenga estado de oxidación más 2. Normalmente, si querés saber el número de oxidación del hierro o de cualquier metal que tenga dos estados, tu profesor te lo va a dar. O sea, por ejemplo, si te da este hierro, tu profesor te va a decir, este hierro lo vamos a considerar con un estado de oxidación más 2 o más 3 a la hora de hacer el ejercicio. Veamos cómo es un hierro con estado de oxidación más 2. Ponemos la X de que no sabemos cuántos hierros hay y a su vez ponemos al oxígeno con un menos 2. Bien. Acá, como siempre, la suma de estos dos tiene que dar 0. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántos hierros van a hacer falta para que con los oxígenos de menos 2 nos dé 0? Acá la respuesta es obvia. Vamos a necesitar un átomo de hierro por cada oxígeno, porque cada oxígeno tiene menos 2 y cada hierro tiene más 2. Así que más 2 con menos 2 te da 0. Así que la fórmula química de hierro con estado de oxidación más 2 y un oxígeno va a ser un hierro y un oxígeno. A su vez, ¿cómo vamos a nombrar a este compuesto? Acá también viene otra particularidad muy chiquita. Primero vamos a poner como siempre óxido de y el nombre del metal, hierro. Pero ahora ustedes se preguntan, ¿cómo sabemos que acá nos estamos refiriendo a un hierro más 2 y no un hierro más 3? Bueno, en el caso de los metales que tengan dos números de oxidación, vamos a poner el número de oxidación del metal al que nos estamos refiriendo entre paréntesis. Por ejemplo, si esto de acá hace referencia a un óxido de hierro y ese hierro tiene estado de oxidación más 2, vas a poner entre paréntesis 2. Y así te quedaría óxido de hierro y el estado de oxidación de este hierro, en este caso 2, 2. Esto, el paréntesis, no se hace cuando justamente tenés un metal con un solo estado de oxidación. Por eso en los casos anteriores no estábamos poniendo el paréntesis, porque en los casos anteriores los metales tenían un solo estado de oxidación. Cuando el metal tenga dos estados de oxidación, vas a poner entre paréntesis el estado de oxidación del óxido al cual te estás refiriendo. En cambio, veamos acá, imaginemos al hierro con estado de oxidación más 3. No sabemos cuántos hierros hay y a su vez acá dibujamos al oxígeno con una X. No sabemos cuántos hierros y cuántos oxígenos hay. Recordamos también que el oxígeno tenía estado de oxidación menos 2. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo que en el aluminio. Decimos, tenemos que llegar a un número común en el cual cada uno tenga un estado de oxidación que pueda dar 0. Entonces para esto multiplicamos el 3 por el 2. 3 del hierro por el 2 del oxígeno. Y esto nos da 6. ¿Qué quiere decir este 6? Quiere decir que el número de oxidación total del hierro y del oxígeno ambos tienen que ser 6. El del hierro tiene que ser más 6 y el del oxígeno menos 6. Así que para que este hierro te dé más 6, como cada hierro tiene más 3, vamos a poner dos hierros. Cada uno con más 3 te daría esto más 6. Y luego, para que el oxígeno te dé menos 6, vamos a poner 3 oxígenos. Cada oxígeno con un menos 2 se suman los 3 y te da menos 6. Entonces, ponemos 3 oxígenos acá. Y acá te quedaría la fórmula química de este óxido de hierro. Dos hierros, cada uno con más 3 te da más 6, y 3 oxígenos, cada uno con menos 2 te da menos 6. Y esto te da más 6 sumado a menos 6 te da 0. Y de esta manera hacemos la fórmula química de este óxido de hierro. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Es también muy sencillo. Borramos esto y lo primero que hacemos es poner la palabra óxido. Óxido, luego ponemos D y el nombre del metal, hierro. Y acá lo que vamos a hacer es poner el número de oxidación de esta versión del hierro, que sería más 3. Por lo tanto va a ser óxido de hierro 3. Recuerden, esto del paréntesis solo va para aclarar el estado de oxidación del hierro que estamos usando. Cuando es que tenés un metal como el potasio, el sodio, el magnesio o cualquiera que tenga un solo estado de oxidación, el paréntesis no va. Vamos con este caso, el del cobre. El cobre también es uno de esos metales que puede tener dos estados de oxidación, más 1 y más 2. Más 1 y más 2. O sea que puede formar dos tipos de óxido. Vamos a analizar cada caso.
Empecemos con el cobre considerando que tiene esta oxidación más 1. Ahí dibujamos al cobre con una X porque no sabemos cuántos cobres hay. Y luego a la derecha le dibujamos el oxígeno con la X porque no sabemos cuántos oxígenos hay. El cobre puede tener dos estados de oxidación, más 1 o más 2. Acá lo consideramos como más 2. Perdón, como más 1. Bien, el oxígeno como siempre tiene estado de oxidación menos 2. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que la suma de estos dos nos dé 0? Muy sencillo. Para que esto nos dé 0, vamos a necesitar que acá haya un más 2, porque si sumamos el más 2 de acá con el menos 2 de acá, nos daría 0. Así que para que esto nos quede en más 2, vamos a poner 2 cobres. Así que borramos esto de acá y ponemos 2. Entonces esto te queda más 2. Y para que la suma de estos dos nos dé 0, dejamos simplemente un oxígeno, porque ya un oxígeno tiene el menos 2. Así que la suma del más 2 con el menos 2 te da 0. Y de esta manera te queda la fórmula química de este compuesto. 2 cobres con esta oxidación más 1 y un oxígeno. A su vez, ¿cómo nombramos esto? También muy sencillo. Como siempre, la palabra óxido, luego de, y por último el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación del metal. Óxido de cobre 1. El 1 porque el estado de oxidación de este cobre sería 1. Ahora analicemos cuando los cobres tienen estado de oxidación más 2. Imagínate que tu profesor te dice, arma un óxido de cobre con el cobre que tenga estado de oxidación más 2. Lo hacemos. Cobre con estado de oxidación más 2. No sabemos cuántos cobres hay. Y a su vez ponemos acá al oxígeno. No sabemos cuántos oxígenos hay, pero sabemos que el estado de oxidación del oxígeno, como siempre, es menos 2. Así que nos ponemos a pensar, ¿cómo hacemos que la suma de estos dos nos dé 0? Bueno, acá es bastante sencillo. Cada átomo de cobre tiene un más 2 y cada átomo de oxígeno tiene menos 2. Más 2 con menos 2 te da 0. Así que simplemente necesitaríamos un cobre y un oxígeno. Así que esta sería la fórmula química del cobre con el oxígeno cuando el cobre está en más 2. Y a su vez, ¿cómo lo nombramos? También lo de siempre. Ponemos la palabra óxido, luego ponemos el clásico de, el nombre del metal que sería, uy, se me cayó, de cobre, y luego entre paréntesis el estado de oxidación de este cobre, 2. Y de esta manera vimos los dos casos que puede tener el cobre formando óxido. Óxido de cobre 1, teniendo acá el cobre con estado de oxidación más 1, y óxido de cobre 2, teniendo el cobre con un estado de oxidación más 2. Y esto sería todo por el video de hoy, pero no te vayas, acá te voy a estar dejando otro video explicando más ejemplos de óxidos metálicos. Voy a hacer la segunda parte de este video por si todavía no entendiste algo de esto. Voy a explicar los metales formando óxidos que todavía no vimos, como por ejemplo el berilio, o el rubidio, o el estronicio, u otros metales que todavía no hayamos visto, los vamos a ver formando óxidos. Así que acá te dejo este video, si te gustó, suscríbete, dejale like y cualquier duda dejala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.